Yo soy David Cabezas y pues vivo acá en Medellín, soy de Cali y, aprendiendo del maestro, ¿no? Haciéndole un homenaje este año, que creo que el mejor homenaje que le podemos hacer al maestro Manuel es darnos la tarea de leerlo. Después podrán salir un montón de cosas, pero por ahora creo que a mi juicio, lo mejor que le podemos hacer a alguien tan dedicado y tan disciplinado es leerlo. Entonces, de leerlo y disfrutarlo y después se saldrán cosas. Entonces, eh, muchas gracias por este encuentro y quien continúa. Bueno, buenas tardes. Soy Liliana Parra Valencia. Soy compañera de Ángela Mena en la especialización de estudios afro-latinoamericanos y caribeños de Claxo. Ahí pues tuvimos la oportunidad de conocernos y cuando nos comentó de este maravilloso espacio de club de lectura afro-latinoamericana, pues fue inevitable obviamente sentirme cercana a estos intereses y más pues en este momento que están leyendo a Manuel Zapata Olivella. Entonces para mí pues es todo un honor poder estar en este espacio con ustedes. Yo soy docente del programa de psicología en el área de psicología comunitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede de Bogotá. En este momento me encuentro en Guatapé, Antioquia, y pues mis intereses han girado en torno a la investigación de las comunidades, en torno a saberes y prácticas afroindígenas. En particular he venido estudiando la cura comunitaria afroindígena en el territorio de los Montes de María desde el año 2014, y pues continúo, digamos, como en la labor del acompañamiento, de la investigación participativa, colaborativa, interesándome y desarrollando un ámbito de estudio que he denominado grupalidad curadora. También pues contarles que hago parte también de un proyecto de investigación Colombia-Brasil con comunidades afrodescendientes, en mi parte pues desde Montes de María, con San Basilio de Palenque, San Cristóbal, con el Consejo Comunitario Eladio Ariza. Y en Brasil los colegas están trabajando en Mato Grosso y en Alagoas con comunidades quilombolas. Entonces, digamos que estos son los temas que me llaman, los temas que me convocan y pues muy honrada y muy privilegiada de poder estar en este espacio con ustedes. Muchas gracias. Darle la bienvenida a Liliana, pues el maestro Joseba, Angelita, que ojalá se pueda mejorar, que sea pronto, porque realmente está bastante, la siento bastante congestionada. Bueno, mi nombre es Ana Rosa Herrera, yo vivo en Bogotá, hoy está haciendo un frío tremendo porque está lloviendo, pero siempre el calor humano pues nos llama, sobre todo muy entusiasmada pues con este homenaje y sobre todo tan particular, ¿no? De realmente conocer desde los inicios literarios al maestro, pero también al hombre detrás de esa pluma maravillosa. Bueno, soy licenciada en Ciencias Sociales, con una maestría en Comunicación y con una experiencia un poco larga ya en lo que tiene que ver con estudios e investigación cultural y gestión cultural. Y en los temas educativos, pues me he acercado bastante con Ángela y con Úrsula Mena en lo que tiene que ver con la cátedra afro y la etnoeducación afro. Es parte también de alimentar, digamos, estas miradas plurales en torno precisamente a la construcción, no solamente de identidad, sino también de nacionalidades nuestras. Y digo nacionalidades porque indudablemente venimos de muchos pueblos. No somos solamente nosotros los mestizos, sino también ese reconocimiento y la manera como han vivido, convivido, compartido los territorios diversos que tiene también nuestro país.
Así que, bueno, ya pondremos palabra cuando eh, sea oportuno. Bienvenidos todos y también gracias por recibirme. Hola, buenas noches. Bueno, como estamos pocos, pues ya me animo yo también a hablar. ¿Se me oye y se me ve? Perfectamente, lo Sí, escuchamos maestro. y lo vemos. Muy bien. Bueno, pues yo soy Joseba. eh, Hablo desde una ciudad española, desde Badajoz. Y bueno, es mi tercera presencia aquí en este club. Fue toda una carambola llegar hasta aquí, hasta Ángela. eh, una casualidad de esas que, o sea, que no tengo relación, no tenía relación con ella ni con los estudios que vosotros estáis realizando. Eh, Me jubilé, o casi me gusta más decir, dejé de vivir de una manera y de trabajar de una manera para vivir y trabajar de otra, y ahora soy voluntario. Y me dedico a ser voluntario en diferentes países, pero también desde mi casa, porque ahora uno puede hacer, y sobre todo con la pandemia, pues uno la actividad de voluntariado la puede desarrollar de muchas maneras. Y con respecto al club, pues como decía David al principio, pues yo estoy empezando y sobre todo con este libro, estoy empezando a conocer y a disfrutar a Manuel Zapata Olivella, porque solamente he estado en una sesión en la de quien dio el fusil a Oswald, pero allí, eh, ese día, ese primer día que participé, hacía 24 horas que había entrado en contacto con Ángela, y Ángela me dio el link, me dio el texto, y bueno, lo leí así un poco deprisa corriendo, pero ahora ya con más tiempo y sabiendo quién es o quién fue Manuel Zapata, pues estoy empezando a, a disfrutarle y a leerle ya de otra manera. Pero no solo a él, sino que, claro, como no soy colombiano y eh, a mí me están llegando muchas cosas, muchas personas, entre otras personas, todos y todas las que estáis en este club, y que compartís todas esas links, enlaces, actividades y tal. Entonces, bueno, estoy un poco disfrutando mucho, pero también de muchas cosas, y hilvanando muy poco a poco eh, muchas pequeñas y grandes informaciones, pero informaciones incluso a nivel de que cuando empecé a leer los prólogos del libro del que empezaremos a hablar ahora, pues leí por primera vez la palabra Chocó, y claro, no sabía qué era, y ya lo busqué en el mapa y entonces descubrí que es un departamento de Colombia. Entonces, hasta ese nivel estoy, claro, vosotros y vosotras sois colombianos y colombianas, entonces compartís muchísimas cosas, y sobre todo muchas cosas de las que no sois muy conscientes, pero para mí todo me está llegando muy así, pues gracias a esta invitación de Ángela, a este club en el que me ha permitido conocer esta semana, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, que me ha parecido muy interesante, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya iremos poco a poco conociéndonos y compartiendo, y bueno, pues para mí, eh, aparte de ser un honor, como decía Liliana, sobre todo estoy muy agradecido de que me hayáis abierto esta puerta para colarme, y me he colado con muchas ganas, para ver a dónde me lleva esta puerta que se me abre. Perfecto, Joseba, agradecido y bienvenido. Y qué bueno por cuando hablabas de eso de la otra vida, ¿no? Otra vida estás con el tema, accediendo a la literatura de Manuel, ¿no? Bueno, ¿quién más por ahí? Está, está Pedro, está Víctor, Jennifer creo que también ingresó.
Bueno, mi nombre es Víctor Hugo Mosquera Sánchez, hago parte del colectivo Ampliado de Estudios de Desarrollo Históricos CADEAFRO. Soy antropólogo y este año he estado también ahí como metido en la pomada tratando de visibilizar la obra del maestro Manuel Zapata Olivella con una campaña en la cual han participado bastantes personas, e incluso David. Y bueno, en este momento ahí vamos rodando como con la campaña, visibilizando como todo ese vagabundeo del maestro. Entonces ya les voy a compartir, digamos, con los enlaces de cómo van los videos que vamos montando para que los puedan seguir y sepan ilustrando más de las otras obras que el maestro ha escrito. Víctor, no dejaste ver tu linda cara. Es que estoy en medio de la oscuridad y tampoco la van a ver. Ah, prendí un fósforo, una vela al menos. Pero, pues, Bueno, gracias, Víctor. Muy bacano los videos que has logrado. No, sí, no van a ver nada, verán la silueta. no, se ve bien. Se ve bien. Amor a primera vista. Del mío de la cerveza. Tú, no, me extraña. Hey, Víctor, muy bacano. El grupo va a ver el video, muy bacano. Me emocioné al escuchar a la hija y leyendo a la novela Ixao el Inmortal. Que Ixao el Inmortal es una obra que Manuel no pudo publicar en vida y estamos esperando que la publiquen este o el próximo año. Estamos en esa. Hay un tremendo logro de Gondwana. Tremendo logro. Y ahí falta, ya estuvo la hija también y Harlem, y ya falta hoy que aparezca la otra nieta de Manuel que se encuentra en Francia. Manuela, Ujú. listo. Gracias, Víctor. Pues aquí, nuevamente dándome cita con todas y con todos para hablar sobre el maestro y su obra. Ya, pues, no sé cómo era el acuerdo de lectura para esta sesión, pero yo no alcancé a leer todo. Sí, Marco Pedro, el acuerdo era si las 100 primeras páginas, pero te estamos pidiendo un favor de que si te puedes presentar quién eres rápidamente, porque como hay personas nuevas, hoy la gran mayoría son personas nuevas, entonces si nos haces el favor, quién sos, dónde vives, de dónde eres, casado, soltero, divorciado, en fin. Este man. Bueno, a ver, voy a poner la cámara aquí. A ver. Uno, Hola. pero uno no Aquí sabe, uno tal vez en un lugar de esto uno encuentra el amor de la vida, ¿no? Entonces es Sí, sí, es mejor, cierto. entonces, Pues hola, saludos a todas y a todos. Yo soy Pedro, estoy aquí bueno, soy colombiano, soy de Cartagena, soy antropólogo y lingüista y ahora estoy aquí en Manchester, en Inglaterra. Estoy en este grupo de lectura sobre la obra del Manuel Zapata Olivella, del maestro, porque estoy trabajando en un proyecto de investigación sobre la relación que hay entre cómo artistas y escritores en sus prácticas artísticas y en sus escritos abordan el tema del racismo. Y pues la obra del maestro de manera directa e indirecta toca estos temas. Y por eso estoy aquí. Este proyecto de investigación en donde estoy, en el marco de la estancia postdoctoral, y se llama Carla, Culturas del Antirracismo en América Latina, y es entre Colombia, Argentina y Brasil. Y yo estoy adelantando un poco la parte de este proyecto en Colombia. Además de eso que bueno, como cartagenero me interesa mucho la obra del maestro Zapata porque cuando estudié la lingüística y la literatura en la universidad, en realidad lo retomamos muy poco. Me pareció muy injusto. Y ahora, en este año que se está celebrando su legado, se está celebrando precisamente todo, se está revisando todo lo que hizo y se está homenajeando.
este espacio de este grupo de lectura me ha parecido muy serio y muy constante y de gente que está apasionada por la obra del maestro y por eso me he unido para leer su obra junto con todas y todos. Entonces ese soy yo, soy soltero y ya, eso es todo. Listo, Pedro, muchas gracias. Falta creo que Jeremías, ¿sí? Jeremías, bienvenido. Springfield. Danos tu saludo, por favor, de la cámara y contigo empezamos e iniciamos ya la conversa sabrosa como lo denomina la profe Ángela. Perfecto, bueno, les pido disculpas por la tardanza, por haber entrado tarde. Bueno, mi nombre es Jeremías, soy y estoy en este momento en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Soy trabajador social. Llegué a través de una vinculación ahí académica por la especialización de Claxo, pero bueno, además de mi trabajo como investigador y mi trabajo académico, soy un escritor amateur, un apasionado de la escritura y por eso es que estoy acá, por eso llegué así al grupo, esa es la razón. Bueno. Perfecto, Jeremías, muchas gracias y bienvenido. Entonces, la obra que nos convoca hoy son 100 páginas, las primeras 100 páginas pues, de este libro. Para mí es uno de los preferidos, ¿no? Como que, ¿cuál va a ser el más preferido de Manuel? Siempre me va a preguntar, pero cuando yo leí este libro quedé muy conmovido. Y solo que ese libro lo supera Changó, ¿no? Changó lo mira desde las nubes, ¿cierto? Lo mira así desde abajo al fusilamiento. Entonces el maestro Manuel, afortunadamente tenemos hay unos audios que circulan en la red, donde él habla de que él estaba buscando poder narrar la epopeya de los africanos en América, y para eso tuvo, si no estoy mal, 4 intentos fallidos de novelas, ¿no? Y una de esas novelas, de esos intentos fallidos, es esta obra majestuosa llamada El fusilamiento del diablo, que en este momento, la verdad yo no me acuerdo, él tenía un nombre que era como el putas, no sé qué, algo del putas, no sé si alguien puede buscar, a mí no me da en este momento el medio para consultar, pero le tenía un nombre con el putas, algo así. No me acuerdo bien. Creo que era Valputas o... Espérame, yo miro aquí. Sí, es algo así como Valputas o ese es el putas. Iba por ahí. Entonces, Manuel, cuando ya logra por fin y se decide escribir Changó, y se decide por Changó, que esa va a ser la epopeya africana en América. Manuel publica Changó en el 83 y después retoma, en ese juicio de ese personaje maravilloso, retoma la escritura del fusilamiento del diablo y lo publica en el 86. ¿Ya? Una cosa importante es para decir y para compartir pues, con todo el grupo, es que de acuerdo a esa ruta de lectura que tenemos, nosotros ya iniciamos con la ruta de Manuel el activista afro. La primera que iniciamos fue con los orígenes de Manuel. Después leímos Manuel el viajero, unos 2 libros leímos sobre Manuel el viajero, y la tercera parte, el tercer momento, que era Manuel el médico social. ¿Cuál es el nombre, Pedro? No pude ver el mensaje. Viva el putas. Viva el putas, es. Muy bien, gracias. Entonces, y con el médico social nos extendimos bastante, con unas buenas obras poderosas,
donde vimos como atrevidamente, podríamos decir, una evolución del trabajo literario de Manuel, donde nos encontramos con unas muy buenas novelas, unos muy buenos cuentos, ¿no? Cuentos que muy poco se promocionan, pero para mí creo que es vital para poder comprender a Manuel. Uno debería, lo digo yo, ¿no? A mi manera de pensar, uno debería iniciar leyendo a Manuel por medio de esos dos libros de cuentos, ¿no? Bueno, y ahí finalizamos con un cuento que para mí es una de las obras magníficas de Manuel, que es Un extraño bajo mi piel, y con en esa propuesta de lectura, iniciábamos el momento del activista afro, ¿ya? Entonces, ese cuento, si los que no lo pudieron leer, está en el libro ¿Quién dio el fusil a Oswald? Y trata, yo creo que lo hablaron en el encuentro pasado que yo no pude estar, pero Un extraño bajo mi piel es eh, el libro de Fanon, Piel negra, máscaras blancas, ficcionado, no es más, ¿cierto? Y Manuel le hace el guillo y todo ahí también. Entonces, continuamos este cuarto momento con la lectura del fusilamiento del diablo. Entonces ya dije que en el 86, y Manuel tuvo de referencia para publicar este libro a dos escritores, a una escritora y a un escritor chocuanos, una escritora muy potente que creo que en algún momento tendremos, yo tengo ese compromiso personal, académico, no sé, y étnico, llamémoslo también, de leer a la maestra, hacer un ejercicio como el que estamos haciendo de Manuel, de leer las obras completas de la maestra eh, Teresa Martínez de Varela, ¿no? Y ella escribió un libro sobre este personaje, que el fusilamiento del diablo está dirigido pues a un, eh, a un líder chocuano llamado Saturio Valencia, ¿sí? Y el último fusilado en Colombia. Y la maestra escribió un libro sobre él que se llama Mi Cristo Negro, ¿sí? Y hay otro libro que lo escribió un maestro que también hay que hacerle otro trabajo de lectura seria, que es el maestro Rogerio Velázquez, y él escribió, ahí si lo pueden buscar y me ayudan también, pero yo creo que es Memorias del Odio, no creo que, no, que es así, Memorias del Odio, Sí, así y es, maestro. Memorias Memorias, del odio. Sí. Memorias del Odio. Es tanto que Manuel le hace la dedicatoria, la, la, le hace la dedicatoria del libro del fusilamiento al maestro Rogerio, ¿ya? Bueno, eso como para dar un panorama. Y a mí me conmueve mucho la lectura, la lectura y la escritura de este libro, porque es una preparación muy interesante que Manuel hace, diría yo, pues en medio de la ruta, para poder acceder a la forma de escritura de Changó, ¿cierto? Pedro y los que sean aquí especialistas en literatura me pueden especificar cómo se llama ese estilo literario. Yo en mi ignorancia lo llamo un multivoces, multitiempos. Y entonces es muy interesante porque en la obra de Manuel hay tres, hasta lo que he leído, hay tres obras que cumplen ese patrón. Una, la obra maravillosa que pudimos leer y nos conmovió, que es Detrás del rostro, ¿cierto? Sobre los gamines y chicos de habitantes de la calle en Bogotá, que era el multivoces, multitiempos. El fusilamiento del diablo, y después Changó. No sé cómo será Ixao, el inmortal, pero es como una secuencia muy interesante. Bueno, yo creo que por ahora diré esto y esperemos que lo que hayamos leído lo podamos disfrutar. Pues yo quería darte un poquito más de esos daticos que tú haces del trabajo de la maestra Teresa Martínez de Varela, que precisamente es el libro de Úrsula en honor a la verdad, en donde relata más sobre el trabajo de la maestra,
que es una de las propuestas que deberíamos también, de las mujeres escritoras afrocolombianas, hacer sesiones por el estilo y unas, y unas miradas también por el estilo a ese trabajo literario de ellas. Y tuvimos la oportunidad con Úrsula de entrevistar a la maestra en vida para precisamente eh, mirar esta biografía de ella y sobre todo su trabajo también poético. Y en ese hallazgo, indudablemente, tú mencionas el trabajo del maestro Rogerio y después, conjunto con este, sobre Saturio, y de verdad que sí vale la pena, casi que un capítulo aparte sobre este personaje de la vida real, ¿no? De la Colombia de los de la guerra de los 1000 días. Entonces, sería realmente bastante interesante. Y el personaje no es solamente el líder afro, sino que también es realmente un negro muy educado, ¿sí? Músico, era poeta, lector, aparte de eso, pues es casi que era abogado también, en fin, realmente era un letrado y como hombre negro, con pintas blancas, porque su abuelo o su padre era blanco, es también, digamos, cómo lo refleja y cómo lo dice el maestro eh, Zapata en este texto. Entonces, me parece que también es bien interesante y esto va para el maestro Joseba en especial que está como acercándose a ese tipo de cosas, lo mismo que con Liliana, que parece que tienen interés muy particular en este tipo de investigación. Así que yo cierro ahí, después meto palabra para escoger mi pedacito de lo que quiero conversar. Perfecto, maestra Ana Rosa, gracias. Mientras se van preparando, a mí lo que me encanta en cuanto al tema del cine, teatro, ¿no? Y la literatura es que la obra no sea lineal, ¿no? A mí me encanta esos de que me rompen la cabeza, ¿no? Como en qué momento voy, en qué tiempo voy, como que tengo que estar pendiente en todo momento de los giros. Entonces, esta obra me fascina en ese sentido, ¿no? Cuando habla él, cuando habla Saturio, cuando habla Eustaquia, cuando habla la tía, cuando habla la hermana, pero habla Saturio joven, habla Saturio a punto de morir, habla el comandante, habla McDonald, el negro traidor, que con Víctor en algún momento hablamos de él, ¿no? Entonces, a mí me encanta eso. Bueno, yo creo que les escribí así como de imprevisto, como el domingo, algo así, porque estaba por ahí pasando canales y vi una película de Manuel Saturio Valencia. Y, y es lo que estaba diciendo Ana ahorita sobre, sobre lo ilustrado que era, pues sobre todas esas cosas positivas que tenía, no el personaje, porque en realidad sí existió. Pero digamos que con relación, yo tenía una dificultad con ese libro, yo le he dicho a David, esta sería la tercera vez que volvería a intentar leérmelo bien, porque no he sido realmente capaz. Tú puedes, nosotros podemos. Tiene la facilidad de hacerme perder cuantas veces sea posible. Eso de multitiempos que dice David, pero para mí siempre se ha sido como complejo de asumirlo dentro del texto. Y pensé que ahorita viéndome esa película iba a entender un poco más y a la final sentí como que me había vuelto a perder. Pero bueno, será un aliciente para volver a retomarlo. Sí es súper complejo, pero es muy bacano. Y bueno, no, la tercera es la vencida, dicen por ahí, hay que volver a intentar leerlo bien y entender completamente todo lo que dice. Porque es que, a mi parecer, da unos giros que uno no va leyendo y de un momento a otro no siente en qué momento pasó al pasado, al presente, si está delirando, si está hablando con otra persona, mete la etnografía,
o sea, mete un montón de elementos y es uno tras otro que si uno no está concentrado, lo saca. Por lo menos eso a mí es lo que me pasa. Entonces, hoy sí más que todo venía era como de agachadito por ahí de chismoso para ver qué pistas me iba cogiendo más para poder abordar mejor el texto. Pero Víctor pone un tema que me parece interesante, igual que David. Ustedes dos tocan un punto que es justamente ese, y es que yo lo veo muy cortasariano, al estilo de Rayuela. ¿Recuerdan la novela, si la han leído? Que es justamente Y de acuerdo. esos saltos, no solamente temporales, sino también incluso de punto de vista, es decir, de quién es el que realmente está narrando y quién es el que está escuchando, porque también dentro del texto él está haciendo una narración que aparentemente es hilada, pero de pronto pareciera que saliera y hace la descripción de lo que el otro está viendo. Entonces dice uno, ¿what? ¿Aquí qué pasó? ¿Sí? Este está soñando, está narrando o está conversando. Entonces sí, indudablemente no es fácil de leer, no es tan fácil de leer como ya nos había acostumbrado. Y creo que ahí hay también un importante salto de perfeccionismo literario del maestro. Yo no sé si puedo hablar con esta voz, pero qué dolor tan maluco. Pero digamos que estoy un poco de acuerdo con Víctor en que pues este estilo que para los lingüistas, para los literatos, para los entendidos, hace parte de un avance de Manuel en la escritura, en la que se sale, digamos, de ese modo narrativo, eh, inicio, nudo, conclusión tradicional, el hilo conductor, y nos pone a dar saltos casi que cada narrativa, digamos, el, el indicio se dispersa y hace que uno, sí, aquí qué pasó, entonces se devuelva para encontrar a los autores hablando de una misma y distintas cosas al mismo tiempo. Eso, pues, para los novatos como yo, es un poquito complejo y hace que uno se demore un poco más en leer la obra porque le toca devolverse para no perder el hilo o para agarrar de nuevo el hilo. Con la obra de Saturio, creo que ahí cuando uno ve, por ejemplo, esto que David menciona, la novela, que parece pues como documental, hecha en el Chocó por productores y artistas chocuanos, lo cual tiene una gran valía. Y leyendo a Manuel, pues hay algunos asuntos, ¿no? Digamos que la novela, la, 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 la narrativa que se presenta en esta novela de 4 capítulos es lineal en entender que Manuel Saturio eh, sufrió el, el tema del racismo abierto y que se generó por uno de los puntos que hoy día se discuten en relación con el racismo y es la relación interétnica que para ese momento pues estaba prohibida, ¿no? Abiertamente prohibida. Y entonces se menciona también la conspiración, que creo que ya nos la había mostrado eh, el maestro, el maestro Zapata, en quien dio el fusil a Oswald con la muerte de Kennedy. Aquí vuelve a mostrarnos la conspiración para acabar con la vida de Saturio, pero también nos muestra la traición. Este tema del barco, del capitaneo,
del Cotopaxi no se muestra bien, yo no la vi en la novela, pero en la novela sí es muy claro lo que se comenta y es que Saturio fue involucrado en un incendio eh, y ajusticiado por ello, fusilado por el incendio, del cual participaron hombres negros también, que fueron comprados eh, para, para que testificaran, ¿no?, en contra de él. Y bueno, se plantaron pruebas y se comenta también que eh, el intendente no acepta, o no acepta, no, se da cuenta que ya se había abolido esta ley de fusilamiento, pero con las ganas que tenían de acabar con este negro libertario, con este negro líder, hizo que escondieran, digamos, ese documento para poder fusilarlo, y pues después se supo que cuando lo fusilaron ya era ilegal hacerlo, ¿no? Entonces, pero cuando vengo acá a leer al maestro me encuentro con toda esta narrativa del viaje, del barco, no la tenía presente, y encuentro allí también un aspecto importante que va a ser relevante en él, es mostrar esa espiritualidad africana en la tía, que siendo ciega, pues dice ver, ¿no? Está la espiritualidad que se juega en el parto, la partería, que es una práctica ancestral afro, y un poco y de alguna manera ese tema con el ombligo y la ombligada y lo que se dice y lo que se piensa de la criatura que van a ser y los efectos que luego eso va a tener en la vida de esta personita, ¿no? Entonces ahí están puestos esos elementos, están puestos esos elementos de la espiritualidad unidos eh, a la muerte en vida, pero a la vida en muerte. Y está el elemento de la cooptación, el coartar del sueño de libertad. Esa parte me pareció bellísima cuando el joven Saturio está emocionado por el hijo que le va a dar la India, entonces vuelve Manuel con este tema de la trietnicidad. Entonces la indígena le va a dar un hijo y él está emocionado, quiere protegerlo, quiere tener un territorio propio, una casa propia y una tierra de la cual el gringo no venga a sacarlo, ¿no? Y si vemos eso, cuando estaba leyendo la maestra Emilia Caicedo en unos cuentos, hija de el literato Miguel Antonio Caicedo Mena, el nombre que tiene este club, ella hace un cuento que da cuenta de ese asunto del negro en su territorio, eh, con su mina, pero que luego llega el gringo con un papel, con un documento que lo certifica como dueño de esa mina y por lo tanto esta gente se tiene que salir. Bueno, en esa obra pues la maestra va a poner a una maestra como protagonista que va a hacer un ejercicio político ahí interesante. Pero Manuel pues aquí nos muestra claramente ese tema de la esclavización, con la mina de la compañía Chocó Pacífico, que tuvo pues su asiento en el Chocó y todo este tema de la minería. Bueno, otro elemento que encuentro y del cual se puede conversar es que va a ser también claro, Emmanuel, yo no sé si ponerlo ahí o la denuncia con el trato con las mujeres, ¿no? La violación a que las niñas son sometidas, un objeto que se vende, ¿no? El policía carcelero pues había vendido a las hijas, a estos hombres blancos, gringos, y Manuel pues ya no los había puesto por allá en la calle 10 también.
Entonces, por ahí como esos dos elementos. Me disculpan esta voz, pero es que este dolor de estómago me tiene pegadita. Dejo como ahí esos elementos que encontré, ¿no? Me pareció fundamental ese deseo de libertad, no solo para él, con que soñaba mm, Saturio, sino también pues, para su pueblo, ¿no? Y creo que eso va a ser el, el detonante, lo que va a hacer que lo quieran acallar y que lo quieran matar, como sucede hoy día también. No lo podemos traspolar fácilmente a quienes están gestando procesos de libertad en las comunidades, pues están sufriendo el yugo de la opresión, de a quienes no les interesan esas libertades. Como por ahí, para seguir conversando. Gracias, maestra. Tremendo esfuerzo el que hizo, ¿no? Y muy interesante el aporte. También en el tema de la violación después aparece el tema como la nombran, con la chola, ¿no? Cuando Saturio llega con la chola a la minería, a la empresa de minería, se me escapa el nombre, al campamento minero, y hay un turco que lleva chicas y las prostituye. Ese tema también se toca. El otro también sí, era el comandante que tiene la chica en el barco. Bueno, el micrófono está ahí. Las chicas porque llevaba muchas. Ajá, la chica, sí. Sí, sí, se daba el lujo de desvirgarlas, dicen, ¿no? Señora, las chicas. Bueno, si no hay alguien que más tome palabra, me pido para entonces hacer la lectura y el comentario. Hágale, maestra, por favor. Bueno, esta tiene que ver justamente con esas prácticas ancestrales entre el sincretismo, que es lo que tiene que ver con la expresión religioso, brujo, y vudú, etcétera, etcétera, que describe en esa pretensión de Saturio por Eustaquia, que era blanca. Entonces consulta a Guamú, que es el brujo de la región. Y bueno, después llega con mucho susto y él comienza y hace todo el ritual y lo lleva pues al punto donde va a terminar ese ritual y dice así: por primera vez Aguamú sonreía, hundió la talla en el barro y trazó un triángulo en derredor con el vértice hacia la notaría. La talla es que simula al personaje que quieren hacer el trabajo. Cuéntame. Ani, si tienes allí la página, cosa que la gente pueda, si tienen el texto abierto. Sí, perfecto. La página es la página 43. Exactamente. Y el tomo desde la mitad del penúltimo párrafo. Hundió la talla de barro. Por primera vez Aguamú sonreía. Hundió la talla en el barro y trazó un triángulo en derredor con el vértice hacia la notaría. Luego comienza a elevarse. Al que van a embrujar es al notario, que es hermano de Eustaquio. Luego comienza a elevarse y con los brazos extendidos alcanzó una altura inverosímil, prolongado en su propia sombra. Ya en el aire, sus rodillas alcanzaban a golpear los hombros. Quiso cerciorarse de la eficacia de su maleficio y después de orinar sobre la sepultura, sembró 4 velas en las esquinas, puso los brazos en cruz sobre el pecho y arrodillándose, invocó ceremoniosamente: Edamu Maestru, Edamu Maestru, Edamu Maestru, a ti te invoco y traigo a esta sepultura. Huele este cuerpo podrido, bebe su sangre, su orina, su saliva. Reconócelo, es el enemigo de mi protegido. Edaú Maestru. Pidió a Saturio que lo imitara y cuando estuvo de rodillas, le hundió su uña en la nuca para ligarlo misteriosamente al demonio de la venganza. Puedes pedir a Edaú,
tu amo, lo que quieras. Reflexionó. Un fuego que procedía de la tierra húmeda le penetraba por los pies. Era esclavo, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Quiero un familiar para amarrar a una blanca. La sonrisa del brujo se insinuó maliciosa. Sus socios sabía pedir. Tengo uno de primera, te lo entregaré a las 12 de la noche en punto, pero antes tienes que decirme su nombre. Eustaquia. Apagó el mechón de un soplo y entraron a ser parte de la oscuridad. Un viento frío le sacudía las caras. Edaú, no pases de largo. Quiero que me des los poderes del amor. Sobre ellos había caído una nube viscosa. Saturio oyó el silbido del pájaro de la noche. Pudo reconocerlo, pues de niño, cuando era sacristán, robó varios nidos de lechuza en lo alto del campanario. Pero ahora su canto era más tétrico, el llanto de un alma en pena o la suya propia ya prisionera del demonio. Toma, es la clavícula de muerto. Busca el retrato de ella, un mechón de su pelo y amarra todo en tu pañuelo. Que no te lo vean ni te lo toquen. Reza todas las noches 7 credos y 7 avemarías. Por primera, por vez primera, otro ser lo ocupaba. El brujo frotó la clavícula con sus manos antes de entregársela. Debes conservar siempre su calor. Si se te enfría, ya sabes, perderás el amor de la blanca. A mí me llamó poderosamente la atención entre varias de estas cosas, es justamente esa combinación y ese sincretismo que se sucede entre lo que son ciertas prácticas cristianas y estas prácticas totalmente afros, y especialmente la práctica de vudú, que es una buena parte de la brujería. Y es justamente entonces como de un tipo de rituales, de un tipo de prácticas, se junta con el otro, ¿sí? Reza todas las noches 7 credos y 7 avemarías. Eso no es de los rituales ni parte precisamente de la religiosidad africana, sino ya cómo se adaptan y cómo se mezclan, se entremezclan justamente esas dos para un mismo propósito, para un propósito que es como el que efectivamente ganar el amor de una mujer que pretende y que le está prohibida. Es bastante curioso eso. Y me llama poderosamente la atención es porque lo que se dice en la historia real de Saturio es que a él realmente no lo matan por incendiario y de pronto incluso no tanto tampoco por ser líder, sino porque pretendía justamente a una mujer blanca, lo cual estaba pues prohibido para su época. Indudablemente los hombres blancos podían acceder a las mujeres indígenas y afros sin ningún problema, pero al revés no se permitía. Entonces se le juntan, digamos, ahí sí como decimos, se le junta la noche a Saturio con todas estas cosas, aparte de ser un muy reconocido líder, ser un muy reconocido negro intelectual, estudiado, que en su época obviamente eso era muy raro, tuviera pretensiones de igualarse con el amor al señor blanco con las mujeres o meterse con las mujeres blancas. Entonces, yo dejo ahí porque me parece que es bien interesante cómo esa simbiosis ayuda a ir perfilando también durante toda la historia ese entrar y salir precisamente de esas prácticas entre ancestrales y para transformar las realidades que estaban viviendo también en ese momento y las futuras, ¿no? Porque ya se veían pues perfectamente, eh, digamos, con su mujer conquistada, pero que ella no le era ajena, porque adelante hace la consideración y el maestro Manuel Zapata lo pone expresamente en boca de ella, diciendo, otra cosa sería si aquí predominaran los blancos. Yo veo al hombre negro como un hombre como todos. Entonces, ahí también ya hay
un enorme quiebre, porque efectivamente pareciera que hay un reconocimiento de parte y parte y que en muchos vieran que era natural esa convivencia. Así que bien interesante me parece esto. Hay un momento cuando Saturio está celoso que bota lo que le dio el brujo, llamémoslo así, Aguamú, perdón. Sí, Aguamú, lo que le dio Aguamú, él lo bota al río. No sé si llegó a ese momento. No, no, yo sí no alcancé hasta allá. Hasta el momento él sigue, digamos, el ritual que le recomendó el brujo de no dejar enfriar, ¿cierto? El hueso para que no se, o para que el amor realmente le llegara, ¿sí? Entonces, le pido Y, y, perdón. y, y le resultó por un rato porque efectivamente ella comenzó a acercársele a él. Y ahí es cuando realmente se gana ese enemigo y dice, pues es que tengo que ahogarlo, ¿sí? Ujú. Pero justamente fíjate que es difícil cuando el maestro juega con los tiempos, Eso. ¿no? Eso, ahí queda uno un poquito perdido porque dice, pero bueno, ¿cómo así? ¿Por qué está este ritual si ya está diciendo que esta se le acercó y que incluso Sí. pues hasta partió banano, hasta lo dejó Ajá. entrar, etcétera, etcétera? Entonces sí Sí, es, si no, lo sí. que le decía era de pedirle disculpa, era por ¿cómo es que utilizan la palabra en inglés? Spoiler. Sí. Entonces era porque como yo ya lo había leído, creí que ya había llegado allá, No, pero, no, pero no, sí. Ajá. Bueno, todavía no, pero entonces es mucho más adelante, ¿no? así es adelante. Sí. Sí, yo quiero aprovechar, ya que es la primera vez que estoy, me animo y hablo. Y primero decir que muchas gracias por las palabras, porque me sirve. La verdad es que cuando empecé a leer me sentí un poco perdido, me encantó, me fascinó. Creo que esas idas y vueltas también te obligan a conectarte mucho más con el texto. Eh, pero sí, al principio fue medio árido, así que me alegra escuchar un poco de los comentarios de todos y saber bueno, no fui el único, de la experiencia fue más o menos la de todos, o por lo menos la primera vez que se acercaron a sus textos. Quería hacer un comentario respecto del paralelismo con Rayuela de Cortázar. Me parece que incluso en ese sentido es más interesante porque en Rayuela hay un camino que está marcado, digamos, para la lectura y uno tiene cierta libertad, pero no tanto. Y acá la sensación de libertad es tan grande que es quizás más compleja en ese sentido, pero insisto, te conecta más con el texto y me parece súper interesante, así que bueno, al ser la primera vez y esta semana anterior además fue la primera vez donde me acerqué a sus textos, me fascinó, estoy en ese proceso de fascinación todavía, así que gracias por los comentarios que me sirven para volver al texto. Dale, Así que, Jeremías. así que no Muchas lo gracias. dejes, Jeremías, no lo dejes, no lo sueltes. Lo importante es que estamos aquí en comunidad, como dicen los brasileros, como una galera, un grupo, y para acompañar. Por ejemplo, yo sufría con Víctor, nunca se dio, yo, pues, pucha, yo quiero, porque Víctor empezó a leer, creo que Víctor inició leyendo a Manuel con el fusilamiento, y yo le dije, no se te ocurra, para con eso, ¿no? Entonces yo creo que aquí como comunidad podemos acompañarnos en esas lecturas, ¿no? Y sobre todo, David, porque en la medida en que el libro que más se comenta del maestro es Changó, la gente corre a leer a Changó y bueno, mi experiencia cuando corrí a leer a Changó fue que había muchos asuntos que yo no comprendía, ¿no? Allá son mucho más fuertes esos giros, esos multitiempos y sobre todo esa presencia de lo mítico, mágico, y entonces yo decía, bueno, pero en un momento está hablando de algo que tiene sentido, que es real, pero luego me lleva a este asunto mágico, entonces uno se pierde un poco, pero con el camino que hemos llevado y ya se va uno como acostumbrando a ese estilo, incluso con sus avances, seguramente entraremos a Changó con mayor fortaleza, en el sentido
de saber de dónde y un poco de dónde, un poco por dónde, un poco para qué escribe Manuel, ¿no? Es como la Sí, percepción que a mí me da. ajá, sí, ese era el sentido pues de la ruta, ¿no? Poder llegar, aunque la parte final de la ruta no es Changó, ¿cierto? Changó está como en la mitad de la ruta. eh, sí, sí era como un camino para poder llegar, pasar por Changó, ¿cierto? El fin no es Changó, sino que Changó es parte, es como un medio para, para, para comprenderlo realmente a él. Eh, yo creo que es necesario que para Changó, cuando se llegue el momento de Changó, yo creo que ya sería para el otro año, febrero, eh, tengamos a unos buenos invitados, ¿no? A la profe Joana, volverla a llamar, que Joana ya ha trabajado, yo le he visto, a convocar al profe William Mina, ¿no? Y lo interesante es que Manuel, en 2 libros de él, nos da como unas herramientas de lectura para poder leer a Changó. Entonces esas herramientas, una está muy corta en una página que es en la rebelión de los genes, y la otra está en un libro muy bonito que se llama, es un libro que publicó William Mina, compiló William Mina, póstumo, que se llama Los deslumbramientos de América. Y ahí Manuel explica muy interesantemente a Changó, ¿cierto? Pero a mí sí me parece necesario que ahí tengamos a dos expertos, a la profe Joana, al profe William, y si es necesario también al profe Darío Henao, porque el profe Darío Henao justo, si no lo publicó ya hasta que se publica un libro que se llama El Código Changó, creo que así se llama, y ese libro es creo que es sobre la tesis doctoral que hizo él en la Universidad Federal de Río de Janeiro sobre el código de Changó que se ve en Changó el Gran Putas. A propósito de lo que están comentando de este acercamiento en solitario que va a costar si no hay unos referentes y unos marcos, digamos, como más genéricos, ha sido también un poco mi experiencia, ¿no? Que he estado como muy sola en ese acercamiento, en estas lecturas y en particular, pues, o en general, con todo lo que tiene que ver con la cosmología afrodiaspórica, afrodescendiente, toda la cosmología bantú. Para mí ha sido más cercano y más ámbito a estas dimensiones con las bibliografías brasileras, ¿no? Que, digamos, tienen una amplia cobertura y han dedicado diferentes estudios. Hay un texto o varios textos, digamos, de tesis doctorales, de traducciones, incluso de autores africanos que han sido llevadas a la Academia Brasilera, y pues son textos que se consiguen en portugués, pero que van a ayudar un poco a comprender estos marcos cosmológicos, todas estas prácticas afrodiaspóricas, que creo que son pues fundamentales para poder entender la envergadura de obras como las del maestro Zapata Olivella. Yo me voy a permitir leer una parte, compartirles una parte. Yo realmente debo confesar que igual que algunos de los colegas, de los compañeros aquí, en esos diferentes giros también de la historia, de los tiempos, no supe muy bien en qué momento se estaba recreando lo que yo estaba leyendo, y lo que voy a leer no termino de entender muy bien quién es este personaje, pero ubico que va a estar en el escenario de la draga, en el escenario de este otro escenario, digamos, que muestran en los navegantes, con los marinos y demás, que incluso a veces pienso que están en alta mar, en el Pacífico, otras veces por alguno de los ríos, Atrato, Baudó, etcétera, pero no siempre para mí es muy claro saber dónde están. El caso es que se habla de 2 personajes, Mojarra y Siete Cueros. Yo quiero leer un apartado que estoy aquí socializando en pantalla, que me llama mucho la atención porque creo que da cuenta un poco de estas tradiciones, estas prácticas de la espiritualidad
afrodiaspórica, que ha sido, digamos, un tema que para mí ha sido bien interesante, ¿no? Yo me acerco, pues, y apenas de manera muy tímida y espero que vaya a ser mi próximo tema para el postdoctorado, es todo lo que tiene que ver con el Muntú, ¿no? Y esa relación que se tiene con la comunidad de vivos y muertos, que creo que es algo bien específico de las cosmologías afrodescendientes. Y en ese sentido, me ha llamado pues la atención estudiar los velorios fúnebres, en particular el Umbalú en San Basilio de Palenque y los novenarios y los velorios. Entonces, en ese sentido, me permite entonces leer un apartado que está en la página 92 y que dice así: no me llaman mojarra por mis dientes largos y mordelones. La gente se confunde. Ese nombre me acompaña desde niño. Yo nací en Puerto Pizarro, un pueblito perdido en los manglares de la costa del mar Pacífico. Un día, nadando con otros muchachos en un acantilado, una jorguina tiró de mi pierna, hundiéndome, arrastrándome agua abajo. Me dieron por muerto. Cantaron y bailaron por 9 noches en mi velorio. No había cuerpo presente, pero mi madre, hablando con el Cristo del altar, le reprochaba que me hubiese llevado sin darle el consuelo de enterrarme. En último apareció la noche, las velas, todo ayudó para que todos los que rezaban creyeran que volvía para que me dieran sepultura. Agotado, sin fuerza, ni siquiera podía hablar. Los pescadores que me rescataron de la cueva dijeron haber oído el llanto de las gorginas. Quisieron pasar de largo, pero el más viejo, después de santiguarse 3 veces, se dijo animándose: ¿qué? Ni qué carajo, ese es el llanto de un niño. Guiados por mi quejido, murmullo de difunto, encontramos la entrada de la cueva que se tapaba y abría con las olas. Andaban por esos lados. Alguien se hundió y en la mera oscuridad entre las rocas, siempre alumbrándose con llanto, alcanzó a rescatarme de la piedra donde me había subido para no ahogarme. ¿Cómo has podido vivir aquí 9 días con sus noches? ¿De qué te alimentabas? No le respondí en ese momento, sino cuando me dieron algo de beber, pues era la falta de agua dulce lo que me estaba matando. Todo tocarme, asegurarse de que realmente no era un difunto en busca de sepultura. Mi mamá gritaba al Cristo: me lo devolviste con vida, Dios misericordioso. Los muchachos me rodeaban, mis hermanos, mis compañeros de juego. Entonces fue cuando les dije: pude vivir pescando mojarras con las manos y comiéndomelas crudas, mojarra. Desde aquel momento nacía la vida con mi nuevo nombre. Nadie tenía sueño en esas noches en que lo fabuloso era real y concreto de sus vidas. Esto pues me llama la atención por ese ritual del novenario, ¿no? Que se reza precisamente para que el alma haga ese tránsito para convertirse o irse, digamos, al mundo espiritual, en ese tránsito que por lo que he venido entendiendo y estudiando, por lo menos en San Basilio de Palenque entienden que se requiere de un tránsito que implica que ese alma regrese a África, ¿no? De donde se viene, de los orígenes, de ese lugar, digamos, del cual fueron desgarrados y violenta en esa empresa de la esclavización. Entonces, aquí el texto, pues el maestro Zapato Olivella hace mención precisamente a ese novenario, también un poco alude a lo que la profesora Ana comentaba en relación con ese sincretismo de la religiosidad afrodiaspórica, pero también está, creo que reflejado esa relación que se tiene con el agua salada, ¿no? Esa relación que se puede incluso sobrevivir, porque es una relación que está, digamos, en la genética, está en el ADN afrodescendiente, que precisamente en ese paso transatlántico por en esa empresa de la esclavización, tuvieron también que lidiar con el agua salada, con el mar. Y creo que no tampoco es gratuito que justo nuestras comunidades afrodescendientes estén ubicadas, en el caso de Colombia, tanto en la costa Caribe como en la costa Pacífico y en las riberas de los ríos, ¿no? Por esa relación pues que se tiene con el agua. Y creo que gracias a esto es que Mojarra logra sobrevivir, ¿no? Aquí
montados sobre una roca y cazando, cogiendo para comer crudas las mojarras que iban transitando. Ese vínculo con el agua para mí también ha sido fundamental, digamos, entenderlo en la cosmología africana, no solamente porque está también en el origen de la vida, el elemento del agua, sino que también, como lo vengo explicando, hace parte pues, de ese tránsito transatlántico en la lógica de entender la relación con el agua, pero también entender que el origen de todos nosotros está en un vientre donde también estamos en ese contexto, digamos, acuático, ¿no? Somos de alguna manera también herederos del agua y creo que ese es un vínculo que en las culturas más occidentales se ha perdido o se ha diluido. En lo indígena es más la relación con la tierra, ¿no? Y en lo que yo he estudiado de lo indígena y pues en mi propio caminar lo indígena también se trabaja mucho más esa relación con la tierra. Y en lo afro yo identifico que también está la relación con la tierra, la relación con la naturaleza, con esto que estábamos hablando ahora del montuno, en esa relación con el todo, donde no está esa escisión que la modernidad, como decía Bruno Latour, hizo entre lo humano y lo no humano. En lo afro está muy presente ese vínculo, esa relación también con la tierra y con el agua, ¿no? Que también se puede sobrevivir en este contexto. Por último, pues también quiero resaltar que está también allí mencionado, pues entre líneas, esta construcción en compañía, ¿no? En ese compartir, ese duelo, ese dolor, en la noche, a la luz de las velas, se hace pues en compañía con otros, de nuevo pues en esa lógica comunitaria, en esas juntanzas que son pues tan importantes en las comunidades afrodescendientes. Y allí también como la noche tiene pues un papel importante en esa comunicación, en ese diálogo con el mundo espiritual, ¿no? Me gusta mucho cómo finaliza esta parte que elegí leer, porque precisamente habla de lo fabuloso, que entiendo también que ese realismo, no recuerdo ahora cuál es el género literario en el que ubican al maestro Zapato Olivella, no es realismo mágico, sino, bueno, lo olvido, pero está, digamos, el elemento de lo irreal, el elemento de lo mágico, el elemento de lo fantasioso, ¿no? En ese linde, en ese límite entre la conciencia, lo inconsciente, lo real, lo imaginario, que es tan interesante, pues, en la cosmología afrodiaspórica y también, pues, en la obra de Manuel Zapata Olivella. También, pues, entendiendo ese ciclo de la vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte, con esos nuevos nacimientos, que se entiende pues que después de la muerte hay un nuevo nacimiento. Me gusta mucho cómo en este pequeño fragmento se puede analizar diferentes aristas de esta cosmología afrodescendiente que tanto me llama la atención y que el maestro pues Zapato Olivella recrea en sus textos y donde más, pues por lo poco que he venido leyendo, donde más se puede ver todo lo de la cosmología bantú es precisamente en Chango el Gran Putas, que tengo pues mucha ansiedad de llegar a ese texto para leerlo en compañía de este grupo literario. Muchísimas gracias. Hola, ¿se me oye? Perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues yo también, aunque no conozca la obra de Manuel Zapata, ni pueda hablar como vosotros y vosotras estáis hablando, pero claro, ya que estoy aquí y he leído, pues quería hacer mi pequeña aportación, aunque seguramente será muy distinta a la vuestra, porque hay muchas cosas, o hay unas cuantas cosas que me hacen estar lejos. Una, pues no haber conocido a Manuel ni a su obra hasta hace 15 días. Ni tampoco ni tampoco este club. Tampoco soy colombiano, con lo cual pues
es otro motivo para ver y captar todo esto desde otra perspectiva. Pero también hay otra circunstancia que también se añade a esas, y es que yo soy una persona que apenas he leído eh, literatura de ficción, o sea, lo que se entiende normalmente por literatura. He leído y he leído mucho, pero otro tipo de textos, ¿no? Entonces, cuando me he puesto a leer este libro, claro, me encontraba con todas estas circunstancias y me hacían pensar digo, bueno, en estas condiciones, sin conocer a este autor, sin ser colombiano y sin apenas haber leído literatura, ¿cómo me encuentro yo aquí en este momento y en esta situación y ante un libro y un autor que no sé si me va a gustar, si lo voy a leer, si lo voy a dar? Y bueno, y el resultado es muy claro y es un poco lo que os quería transmitir, ¿no? Y es que me ha gustado y me ha enganchado. Aquí en España se dice enganchar cuando algo te atrapa y te resulta fácil o fluido seguir. Pero tengo claro que ha habido una, un- una cosa, una circunstancia que es la que más me ha atrapado de este libro, y es que está basado en hechos reales, está basado en un saturio, está basado en unas condiciones de vida de toda una comunidad afrodescendiente. Describe realidades entre blancos y negros y entre hombres y mujeres blancas y negras. Y yo creo que esa circunstancia, sobre todo esa circunstancia, esa perspectiva, es la que más me ha atrapado, la que más me ha gustado y es la que más me mantiene. Yo creo que sin ella, si solo fuera ficción, bueno, pues no lo sé, no lo sé. Pero sí, esa. Y luego encontrarme en un club en el que, como habéis comentado algunos, en el que un grupo de personas estamos leyendo un libro y lo estamos compartiendo. Y, hombre, en mi caso se añade también a que yo no estudio literatura ni ahora estoy haciendo estudios afrodiaspóricos. Entonces, en todo ese sentido estoy muy lejos de todos vuestros comentarios, ¿no? Pero sí os quería transmitir eso, que para ser yo una persona que soy como los miles de millones de personas que hay ahora mismo en el mundo, que ni conocen a Manuel Zapata, ni son colombianos, ni hacen estudios afrodiaspóricos, ni saben de literatura, pues resulta que me ha gustado. Y es un libro, a pesar de tener todos esos hándicaps para llegar a él, me ha gustado y me está resultando fácil y cómodo, y desde luego muy enriquecedor y muy instructivo su lectura. Y lo digo porque, bueno, quizás podría ocurrir eso mismo en muchas personas de esos miles de millones que, como yo, pues no compartían con vosotros todas esas circunstancias. Entonces, muy bien, esa, esa cuestión que estáis comentando de esa estructura que tiene que va saltando del pasado al presente al futuro, a mí particularmente no me ha supuesto, no me ha costado esa circunstancia, al revés. eh, me ha- te mantiene más activo, de manera que cuando estás leyendo uno de los apartados estás muy atento a los anteriores e intentando establecer relaciones entre unos y otros. Es verdad que, que en algunos tramos te pierdes un poco, y la verdad es que a mí el texto que ha leído Liliana de Mojarra y de Cueros, no sé si eres de Cueros, también yo en ese punto estaba un poco despistado porque no sabía eso, si estábamos en el mar, en qué mar estábamos, etcétera, etcétera. Pero vamos, en general ha sido más estimulante que desorientador esa estructura así. Y me alegro que hayáis hablado de la ruta,
porque yo mientras leía este libro esta semana me preguntaba qué libros o cuántos libros habíais leído y sobre todo si ya habríais leído ese gran libro que tanto suena, que es el de Changó. Entonces, bueno, pues me alegro que no lo hayáis leído en la ruta y que además, según pronosticaba David, calculáis que para febrero, eso quiere decir que a mí también me va a dar más tiempo, y a mí sobre todo, más que a vosotros y a vosotras, que tenéis muchos más recursos literarios y formativos que yo, pues eso, me dará tiempo a llegar a Chango un poquito más preparado de lo que estoy ahora. Estoy tomando nota de cosas que voy oyendo por ahí y, y esta semana que he estado bajando toda todos los libros, toda la literatura que está en en el drive que me envió Ángela, pues he visto todas las obras y ya veo que vais, al menos tal y como creo que lo ha dicho David, creo que ha sido, pues leyendo en ese mismo orden, ¿no? Primero los orígenes, el viajero, el médico y tal. Entonces, bueno, pues estoy tomando nota para para eso, para irme encontrando lo antes y lo más rápidamente posible con vosotros y con vosotras y a la vez, bueno, ir disfrutando y compartiendo pues toda la riqueza que estoy encontrando aquí en este club. La buscapina parece que está haciendo efecto porque ya le había echado, ya le había echado hierbitas aromáticas y no lograba, pero luego pasó algo y estoy un poquitín mejor para decir que celebrar siempre la presencia del profe José Bala, la distancia es grande y su constancia. Yo estoy pensando acá, porque listo, ustedes tienen acceso al Drive, en el chat, en el WhatsApp, en algún momento puse el link en donde están las conversas que hemos tenido con los otros libros. Voy a ver si la rescato y la pongo de nuevo para que puedan acceder a los videos en algún momentico de las otras conversas, ¿no? Para irse acercando. Otra cosa es, sí, resulta que José va a tener cierta dificultad con expresiones que son propias de la cultura, que son propias, por ejemplo, en el Chocó, esta costumbre de poner apodos es muy nuestra y un apodo que está relacionado con algo, sea físico, sea de una actividad, ¿no? Como en este caso, este hombre comía mojarras, pues le ponen mojarra, ¿no? Es muy, muy común. Y ahí eso podría dificultar un poquito la lectura. Incluso nosotras mismas, en la medida que el maestro Zapata escribe desde el Caribe, a veces hay palabras que nos toca buscar, porque desde el Pacífico no las conocemos mucho, entonces también ayuda a ir a buscar a ver si hay alguna. Por ejemplo, esta de Jorguina, yo supuse, por lo que decía, ¿no? Llegan las Jorguinas y se lo va a llevar y no sé qué, entonces yo dije, esto suena a la bruja. Yo fui a buscar Jorguina y es hechicera, entonces persona que hace hechicería, y como estamos en ese realismo mítico, pues bueno, viene a ser la bruja que chupa, la bruja que se enamora, pero también la bruja que se lleva a alguien si no le atrae o por alguna circunstancia, una bruja puede ahogar a alguien. Bueno, entonces ahí esa dificultad con el maestro Joseba, pero ahí hay otra cosa, maestro Joseba, fuerte en este libro y que para usted no sé cómo resulte, porque es ese racismo que
el autor nos cuenta muy marcado y que pues yo hice una entradita y que luego Ana lo amplió y es que continúa este periodo de la esclavización y aun cuando ya la ley había abolido las prácticas, el racismo estructural continúa en el ambiente, continúa en la sociedad. Y en el Chocó, en Quibdó, que es su capital y es desde donde el maestro está narrando, digamos, esta historia de Saturio. Entonces, ahí está, hablan de la calle Real. En Quibdó esa se llamaba la carrera primera, que era la carrera en donde vivían los blancos y los blancomestizos, le hace eh, 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 gringos, estadounidenses, europeos y los criollos, digamos, los que en ese mestizaje pues tenían la piel más clara y accedían al poder. Entonces teníamos un Quibdó para esa época que pese a tener una población mayoritariamente negra, hablando en esa época, el lenguaje de esa época, pese a tener una población mayoritariamente negra, era gobernada por las personas blanco-mestizas, ¿no? Y ahí está este tema del racismo muy, muy fuerte porque estas personas blancas llegan con ese poder, con ese poderío, llegan con las armas, llegan con la plata, y el tema de la mina va a ser recurrente porque pues llegan es por el oro, no llegan con una intención de hacerse, de asentarse, ¿no? Sino con el extractivismo. Y ahí esta cosa racial va a ser muy, muy fuerte. Entonces yo sí, cuando lo estaba leyendo, yo pensaba cómo el maestro José lee esto, cómo alcanza a ubicarse en esta lectura del racismo y que hoy día nos tiene fuertemente, digamos que parte de lo que este club también hace en esa idea del mestizaje o de la trietnicidad mejor, de la cual siempre habla el maestro Zapata, pues es irnos acercando a esa humanidad que se comprenda igual, que se comprenda, es decir, que comprenda las vejaciones del racismo, el clasismo, incluso el capitalismo, pero que bueno, estando nosotros unidos y haciendo la obra de Manuel, también reflexionemos hacia unas interacciones otras, que es lo que también yo veo muy importante en usted y que no solo lo está haciendo con su persona, sino con lo que ya conversamos de poner a este grupo de mujeres mayores de Badajoz a conversar sobre la cultura, sobre los vivires y sobre los haceres de mujeres en Colombia. Y en este caso, pues vamos a estar transitando con mujeres también afro, ¿no? Entonces, sí, es de valorar, de agradecer y también que usted nos vaya contando con toda libertad, con total libertad, los sentires, porque aquí es como el saber, pero también es como los sentimientos que leer una obra nos puede provocar y que en este espacio no hay ningún problema, así como no hay ningún problema en decir no tuve tiempo de leerme esta parte. A veces decimos yo esa cosa no la entendí o yo no supe si me estaba hablando de un muerto o de un vivo, y es el conocimiento o las interpretaciones varias las que ayudan a comprender. Tampoco hay problema y al contrario es un valor, es un agregado positivo que hay gente de distintas profesiones, de distintas carreras, ¿no? David se acerca muy desde el arte, es un profe de educación física, pero se acerca mucho a Manuel como artista. Petrucci sí maneja la literatura. Jeremías nos acaba de decir pues que es un
un escritor consagrado, Ana es socióloga, maestra, yo soy psicopedagoga, maestra, entonces eso nos permite, es una amplitud también para agarrar la obra del maestro y desde donde uno la sienta y desde lo que le llame la atención, poner palabra en el club, ¿no? En el conversatorio. Creo que eso también es una riqueza para nosotras. Así que, bien, bien, vamos bien. Y que pese a todo eso, maestro, se siga quedando y diga que le gusta y que quiere estar. Eso para nosotros es muy importante porque hay gente que entra, se sale, pero hay otros que son constantes, que les vamos a dar premio a la constancia, al amor por la obra de Manuel. Muy bien. Sí, en mi presentación no lo he dicho, pero he dicho que me jubilé para cambiar de vida y de trabajo, pero yo he sido psicopedagogo y he dedicado toda mi carrera profesional a ser psicopedagogo aquí en Extremadura, en escuelas de educación infantil y primaria. Y en los últimos 8 años compaginé esa actividad con la de profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de aquí de Extremadura. Y con respecto al comentario, a la pregunta o al ánimo que me hace Ángela, sí, sí, he sentido en toda su crudeza y en toda su dureza el racismo claro de muchos pasajes y de muchas descripciones como las que habéis comentado del carcelero que vende sus hijas. Y, y aunque sea paradójico, esa dureza y esa crudeza es lo que me ha atado a este texto, que precisamente por la conexión que tenía con la realidad, una realidad pasada en los términos, o sea, pasada históricamente en los términos estrictos en los que planteaba, pero muy presente en otras manifestaciones y en otras cosas. Y el que haya un grupo de personas que quiera utilizar la obra y la figura de un escritor para tratar y abordar estas cuestiones, pues me parece que, bueno, me parece no, tiene una fuerza importante para mí y ese es el motivo de esa constancia de la que habla Ángela. La constancia no la pongo yo, la constancia me la facilitáis mucho vosotros y vosotras. Y ahora que he dicho vosotros y vosotras, llevo en todas mis intervenciones dándome cuenta que ahí os tratáis y me tratáis de usted, y aquí yo hago el esfuerzo por hacerlo también, trataros de usted, pero aquí el usted se utiliza muy poco y además es como una señal, bueno, o por lo menos así lo digo yo, pero yo creo que es general aquí. El usted se crea un distanciamiento muy grande en la relación entre las personas y entonces aquí se usa muy poco, pero yo intentaré utilizar el usted porque estoy en un club colombiano, pero si se me escapa el vosotros o el vosotras, pues bueno, pues yo sé que seréis comprensivos. Nada, maestro, está bien vosotras, está bien vosotros. Para nosotros utilizar el usted, bueno, hay quienes dicen que es herencia de la colonialidad, pero digamos que resignificado es una señal de respeto. Incluso lo usamos usted no solo con los mayores, también con los niños, ¿no? Y también utilizamos el vos, que con Argentina nos conecta, que ellos son muy del vos, y no le hace, cada quien en su propia palabra, maestro, y eso es lo que enriquece, porque recordemos que el maestro Cobio Mayor, esa palabra que significa amigo, y es amigo, hermano, ese Cobio Mayor, como le mencionamos a Zapata Olivella, pues
y más que ese mestizaje étnico que pues sí lo menciona y lo muestra en Levántame mulato, es el cultural, ¿no? Pues que recordemos que él hace un trabajo en Colombia que es de llevar esa música popular, es llevar esa música costeña a Bogotá para que empiece a hablar de tú a tú con la música del centro y con las músicas clásicas, ¿no? Él va a ponerle ese lugar. Entonces, digamos que también uno puede hablar de ese mestizaje cultural y aquí pues lo estamos viendo, ¿no? Hay gente que está por allá en Inglaterra, tenemos gente de Argentina, tenemos gente de Colombia, pero que no es de Quito, tenemos gente de Bogotá, hemos estado con amigos y amigas de Brasil también, ¿no? Entonces, no hay problema, maestro. Mientras aprende a hablar el chocoñol o el español colombiano, va bien, va bien. Y si no, pues también seremos vosotras y vosotros. No se me preocupe por eso, profe. Sí, Pina, saludos, gracias a todos y todas. Continuaríamos, lo finalizaríamos, ¿cierto? Ya sería la oportunidad como para completarlo y terminarnos de enredar y enamorarnos. Otros asuntos, ¿no? Ajá. Estudiar algunos, profundizar o ver emerger otro que de pronto hoy no salió, pero que cuando avancemos aparece otro Sí. asunto. Sí. No, hay mucho, había unas cosas, pues me pasó como cuando la profe Ana Rosa hablaba cuando le hablé de lo que le dio el Aguamú a Saturio, entonces como que para no ser un spoiler, ¿no? Como no contarle la película, entonces mejor finalicemos todo el libro, y ahí sería muy interesante. Hoy como que pensémoslo desde una introducción, como algo previo. Entonces, agradecidos y nos vemos en 15 días. Excelente, muchísimas gracias. Feliz tarde, hasta Bueno, luego. Liliana, que te vaya